recibir la honra, la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas creaste, y por tu gracia toda la hiciste. Eres digno, Señor, eres digno, eres digno, eres digno, Señor, de recibir la gloria, de recibir la honra, la gloria, la honra y el poder, y porque tú has creado todas las cosas creaste, y por tu gracia toda la hiciste. Eres digno, Señor, porque tú has creado todas las cosas, y por tu gracia toda la hiciste. Eres digno, Señor, eres digno, eres digno, eres digno, Señor, de recibir la gloria, de recibir la honra, la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas creaste, y por tu gracia toda la hiciste. Eres digno, Señor, y porque tú has creado todas las cosas creaste, y por tu gracia todas la hiciste. Eres digno, Señor, y porque tú has creado y todas las cosas creaste, y por tu gracia todas la hiciste. Eres digno, Señor, eres digno, eres digno, eres digno, Señor, de recibir la gloria, de recibir la honra, la gloria, la honra y el poder, y porque tú has creado todas las cosas creaste, y por tu gracia todas la hiciste. Eres digno, mi Dios, y porque tú has creado todas las cosas creaste, y por tu gracia toda la hiciste. Eres digno, mi Rey,
digno de toda adoración, aleluya, de toda la gloria. Dele un aplauso al que vive por los siglos de los siglos, aleluya, al Rey de Reyes, gloria a Dios, al dueño de toda la creación, aleluya. Vamos a seguir cantando el coro, tu misericordia es más grande que los cielos, aleluya. Tu misericordia es más grande que los cielos. Tu misericordia es más grande que la tierra. Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Tu misericordia, Señor. Tu misericordia se revela en mí. Tu misericordia me enseña a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia se revela en mí. Tu misericordia me enseña a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia es más grande que los cielos. Tu misericordia es más grande que la tierra. Consumido. Gloria a Jesús, nuestra hermana Yumiris. Gloria al Señor, aleluya. Su misericordia ha sido bueno con nosotros. ¿Cuántos lo dicen amén?
Aleluya, la misericordia del Señor son nuevas cada mañana. No que nosotros merezcamos, sino que Él nos amó primero. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a seguir en adoración a nuestro Dios. Voy a esperar que nuestro hermano Wisner esté tomando esta oportunidad. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Gloria al Señor. Hermano, Dios le bendiga. Dios le continúe bendiciendo. Vamos a estar adorando el nombre del Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tú que pagaste por mí. Alabado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón.
Qué bueno es el Señor. Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos. Damos muchas gracias a Dios porque una vez más nos da el precioso privilegio de estar en su casa. El día de hoy estaremos concluyendo nuestro fin de semana de escuela bíblica. Hemos tratado de aprender entre todos en qué consiste el reto de perdurar en los tiempos finales. Yo desde muy joven escuchaba ese término de que los tiempos están de mal en peor, de que iba a llegar un momento donde las cosas se iban a tornar al revés, que la gente llegaría el día que a lo malo le dirían bueno y a lo bueno le dirían malo. Y cuando uno se sienta a meditar cómo está el mundo actualmente, esos tiempos se están cumpliendo. Ya no se habla de que llegará ese momento, lo vivimos día tras día. Gente que apoya lo malo, convencido de que es lo mejor, de que es lo que conviene, de que es lo que se debe de hacer. Y quienes abogan por lo bueno, pues son perseguidos, son incluso asesinados. Pero nuestro Dios nos advirtió de eso desde hace mucho tiempo, para que vivamos en una plena comunión con Él y perduremos en medio de estos tiempos difíciles. Por eso, desde el principio de nuestro fin de semana, hemos tratado de ver una secuencia donde primero podamos identificar esas conductas y esas personas que son lo que el enemigo utiliza para desviar o tratar de desviar a aquellos que queremos agradar al Señor de una manera honesta. Luego pudimos comprender cuál es el rol de cada uno de nosotros en medio de estos tiempos difíciles, de estos tiempos finales, de estos tiempos de apostasía. ¿Cuál debe ser el papel del creyente? ¿Y cómo podemos conseguir dar la talla en medio de todas estas situaciones? Nada más y nada menos que con la ayuda de la palabra del Señor. Por eso hoy queremos ver el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Dónde reside esa esperanza que usted y yo seguimos? ¿Cómo nosotros podemos utilizar la palabra del Señor para alcanzar la meta de la salvación y todas las promesas que el Señor nos hizo junto con ella? Aprovechando que hoy es precisamente el día en que se celebra el Día de la Biblia en República Dominicana, conmemorado el 27 de septiembre, y dentro del marco histórico que involucra todo esto, para que sea de su conocimiento y así usted también pueda transmitírselo a las personas que usted conoce. Este día se estableció bajo la ley 204-84 y se estableció en el año 1984. A partir de ahí es que se celebra el Día de la Biblia en República Dominicana. Esta iniciativa surgió por un pastor evangélico llamado Álvaro Vicioso Santil, que buscaba no solamente que se celebrara un día de la Biblia en el país, sino que a través de esa celebración pues se promoviera la lectura bíblica y el estudio de manera general de la Biblia. Él había hecho el sometimiento, no directamente porque no era un congresista, él llevaba su proyecto de ley para ver si alguien en el Congreso le hacía caso, y no fue sino hasta que un congresista de San Pedro de Macorís pudo tomar en su mano pues esa solicitud. Ese congresista se llamaba David Escoto Veloz. El reverendo le presentó el proyecto, lo llevó al Congreso y desde el 84 hasta acá pues se conmemora el 27 de septiembre como el Día de la Biblia. Ana María mencionaba ayer que casi en esa misma fecha, en el 26 de septiembre, fue cuando se imprimió la primera traducción al español, al castellano, de la Biblia que nosotros manejamos. Entonces se tomó esa fecha para hacer referencia precisamente a eso. Pero lo importante no es solamente fechas, números, datos. Lo importante es que usted y yo, todo lo que la Biblia nos enseña, pues lo pongamos en práctica. Y antes de entregarle al conferencista de esta noche, yo quiero tener una lectura. Se pueden quedar así de pies, pero si usted tiene su Biblia ahí, acompáñeme al Salmo 119 y busque el versículo 97. Vamos a leer unos cuantos versículos para que meditemos en el poder que tiene la palabra del Señor. Y dice la palabra en el nombre de Jesús: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación.
Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y cerramos con el 105 que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Con todos nosotros, el pastor conferencista internacional Sócrates Valdés. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, mis amados. Dios le bendiga. ¿Usted está triste? Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios. Él se lo merece, ¿verdad que sí? Alabado sea Dios. Dios merece toda la gloria. Dios es bueno. Dios le bendiga, mis amados. De verdad que es de sumo gozo para mí en esta noche estar delante de ustedes. Siempre es bueno estar en su casa. En su casa uno no tiene que pedir mucho permiso. Uno entra y se sienta. Yo no soy de los hijos que suele ir a destapar caldero en mi casa, donde mi mamá. Me cohíbo de eso porque yo sé que en algún momento ella ha dicho que hay algunos que lo hacen y no les gusta. Y yo he aprendido, hermano. Yo espero que me den, que me brinden. Pero no aquí, hermano. Aquí yo me siento en mi casa. Y Josué me decía: varón, pero entonces tu iglesia, Bethesda tiene prioridad y ellos lo saben. Primero Bethesda y después van ellos. Y no me pongan guapo porque ellos saben. Alabado sea Dios, esta es mi casa. Y aquí, cuando uno está en su casa, uno se siente como el pez en su agua, ¿verdad? De que todo, hay una frase por ahí que dice que cada pez nada en su agua, pero la guabina en el lodo. Sé que nos gozamos en esta noche. Lady y Rocío me están ayudando allí en la casa. Estos días han sido bien ajetreados. Hemos estado en actividades de esta misma índole en la iglesia, fuera de la iglesia. Y aquí estamos, hermano. Alabado sea Dios. Yo me gozo, póngase de pies, porque nosotros hemos venido, no me malinterprete, de menos a más. Obviamente los tiempos son diferentes. Nuestra base de enseñanza la recibimos en esta iglesia. Pero los que recibimos esa enseñanza, o quienes nos la dieron, tenían menos medios asequibles que nosotros. Dependían a veces de un libro de texto. Nosotros hoy tenemos hasta inteligencia artificial. Y hemos ido creciendo. Y yo me gozaba porque hay una próxima generación que ha sido nuestro relevo en este lugar. Al igual que nosotros hemos sido el relevo de quienes nos enseñaron desde cero. 13 años, Miriam Mateo, Emanuelico Pérez, nuestro hermano Vázquez, iban a Jaina a enseñarnos la palabra. Y entonces ahora yo veo a un hermano que me hace una invitación. Y esto tiene, hermano, un contexto tan bonito, un marco. Y yo dije: el Dios de los cielos. Yo no sabía por dónde entrar y salir. Yo le dije a Leida: estos muchachos se están pasando. Mira cómo se desarrolla un tema, hermano. Una cosa impresionante. Nosotros confiamos que lo próximo que lo van a relevar a ellos, van a todavía subir la barra un poco más, porque de eso se trata. Yo creo que Bethesda tiene que ser, no por amor al arte, ni porque ustedes tengan la cara bonita, sino porque nuestro fundamento ha sido la palabra de Dios. Aquí se ama la palabra de Dios. No han salido muchos artistas que digamos, como en otras congregaciones, uno que otro, pero aquí, hermano, aquí hay palabra de Dios. Así que yo le voy a invitar a estar conmigo abriendo su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 32, porque para todo, hermano, la Biblia tiene que ser el sustento de lo que hablamos, de lo que conversamos, contrario a lo que están diciendo muchos hoy. Hechos, capítulo 20, verso 32.
Lamenté mucho no acompañar al pastor hoy, que iba a estar en nuestra comunidad allá en Nigua, y tuve compromisos y no pude estar por allá. ¿Ya lo tienen? Amén. Leo la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Yo le voy a pedir a la iglesia que nos presente en oración. Te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. En tus manos, Señor. Úsanos para gloria y honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Miren, hay un elemento que nosotros cuando hablamos de las profecías se nos escapa. Y a veces le damos más importancia a otras tantas cosas que están ocurriendo en medio nuestro y se nos olvidan cosas, detallitos que Jesús también mencionó que iban a ser señales de que estábamos en los últimos tiempos. Y es en Mateo 24, cuando los discípulos angustiados por saber cuáles iban a ser las señales, cuáles iban a ser, ¿verdad? Esos síntomas de que el fin del siglo se acercaba, Jesús le dijo la primerita señal. Y no fue ni guerra, ni hambre, ni rumores de guerra. Jesús lo que lo dijo fue: mirad que nadie os engañe. Sí, verso 4 del libro de Mateo capítulo 24. Mirad que nadie os engañe. Yo creo que nunca como ahora habíamos tenido tanto engaño saliendo simultáneamente por bocas diferentes, no por gente que son anticristianos o ateos o por religiosos, no, sino dentro del mismo seno de la iglesia. Esto es lo que más preocupa, porque en la Inquisición era una sola institución que perseguía a todos los creyentes. Todo el que se levantaba a enseñar la palabra había que perseguirlo, matarlo, enterrarlo, quién sabe cuántas cosas. Lo ponían en los circos de los leones, lo mataban en las hogueras, hacían de todo. Pero ahora, hermano, no es a través de una persecución literal. Dijo un gran evangelista, predicador por más de 60 años el evangelio. Él dijo: Satanás está demasiado ocupado como para salir a perseguir cristianos. Él sabe que eso no le resulta. Nos puso en los cepos, nos puso en los césares, no pudieron con la iglesia, no pudieron detener el evangelio. Él dijo: lo que Satanás está haciendo es a la iglesia verdadera ponerle una iglesia espejo que sea falsa. Ahora lo que encontramos es grupos de iglesia haciendo y deshaciendo, predicadores que hablan en lengua, predicadores que hacen señales. Y usted dice: ¿en serio? Así, en esa condición. Entonces se nos hace difícil poder decir que este es el falso y usted es el verdadero. Pero hay algo que Satanás no puede imitar. Es una gente que dé fruto anclado en la palabra de Dios. Porque tarde que temprano la palabra nos va a identificar. El árbol se conoce por el fruto. Y el fruto está ligado a tu fundamento en la palabra de Dios. Aleluya. Yo quiero hablar del poder que tiene la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra tiene poder? Yo pregunto a un solo hermano que me quiera responder: ¿por qué la palabra tiene poder? Sierva. Eso está extraordinariamente bien. ¿Hay alguien más que se anime? Y yo quiero encontrar una sola frasecita sencilla. ¿Por qué la palabra tiene poder? Lo que la sierva dice está perfectamente bien. ¿Por qué?
porque es la palabra de Dios. Se acabó. Todo aquello es cierto, pero la palabra tiene poder porque no es la palabra de Sócrates. Todos los políticos nos dicen cada 4 años que van a hacer la cosa, ¿sí o no? Pero ellos dicen una cosa. De hecho, por ahí había uno que tenía hasta la fórmula de cómo era que iba a bajar la gasolina. ¿Ustedes no se acuerdan? Y lo pusieron de industria y comercio. Tengo usted el que va a dirigir el precio. Y entonces la gente le escribía: oh, pero se te olvidó la fórmula. Hermano, porque la palabra del hombre es tan volátil que es según las circunstancias, según me convenga. Pero la palabra de Dios tiene el mismo poder, el mismo efecto del primer día que fue escuchada, porque contiene la esencia, el dunamis, el poder de Dios con ella. Cuando usted da la palabra, no es tu palabra, es la palabra de Dios. Usted y yo apenas somos los portavoces. El mensajero no es el importante, es el mensaje que él lleva. El poder no está en el mensajero. La gente cree, ese predicador es muy ungido. Mire, todo el que usa la palabra de verdad, como tiene que usarla, es palabra de poder de Dios. Uno lo dicen con menos ímpetu, otro lo dicen más tranquilito. Mire, hermano, es la misma palabra de Dios la que estamos hablando. Así que yo quiero primero tocar el primer punto: ¿cómo conocemos la fuente de la palabra de Dios? Y aquí es donde más me voy a detener, hermano, porque esto lo están relativizando. Lo quieren llevar a un terreno donde no veamos que esta es la palabra absoluta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que aquí dice que solamente hay salvación en Cristo Jesús. Pero por ahí están los que no tienen a Cristo Jesús, pero que también están buscando a Dios. Están los musulmanes con Alá, con Mahoma. Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Con María, mire, hermano, es Cristo. Y si nosotros permitimos que entre Cristo y cualquier otro haya un espacio, lo hacemos relativo. No solamente en Cristo. Pues sí, es solamente en Cristo. A muchos de los pastores lo han llevado a los programas grandes en los Estados Unidos. Pastores grandes, el doctor Dobson, que ya murió, a todos los ministros más grandes. Los homosexuales son salvos. Y todo el mundo comienza a gaguear. Pero la Biblia dice que los que se echan con varones no van para el cielo. ¿Por qué le es tan difícil decir la palabra? Porque ahora nos quieren poner en el cajón de que la Biblia es interpretativa, no necesariamente representa toda. No, eso fue en aquel momento. No, la palabra declara que ellas no cambian, que siguen siendo la misma, el mismo impacto ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La palabra no cambia. Varón, eso lo dice de Dios, Hebreos 13:8. Pero ¿de quién son las palabras? Si Dios no cambia, la palabra cambia. Ok, seguimos. Libro de Hebreos capítulo 1 verso 3. Dios establece que por medio de Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Todas las cosas que vemos, visible e invisible, están sustentadas por la palabra. Todo fue hecho de la nada por la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así que con esto, adicionar a lo que dice Hebreos, que también Dios efectuó por medio de esa palabra la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo. ¿Cristo qué es? La palabra en la boca de Dios, la palabra encarnada. Por ende, esa palabra le dio origen a todo lo que existe y también a que nosotros hoy podamos ser pueblo de Dios. 2, el poder de la palabra radica de su procedencia. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy hablando de la fuente, porque acaba de decir un pastor, el pastor más influyente de habla hispana en Estados Unidos, pastor en California, el argentino Dante Gebel, dijo: no toda es palabra de Dios. No le haga caso a todo lo que está escrito allí. Además, los que escribieron la Biblia fueron hombres de dudosa reputación. Oiga, estamos circunscribiendo, sacando a la Biblia del tono espiritual, del tono de la revelación de Dios, del tono de la inspiración, para ponerla en el hombre. Y en eso hemos caído
los cristianos. No, porque eso lo dijo Pablo. Ah, ¿en serio? Sí, porque Pablo era un machista. Ah, ¿en serio? O Pablo habló o lo inspiró el Espíritu Santo, porque entonces yo tengo que sacar una de dos. Y cuando yo estaba en la universidad, entró un profesor con un debate de decir si es la palabra de Dios o si contiene la palabra de Dios. Falacias. A mí sin sentido. Porque no es al texto donde está la palabra de Dios, es a la inspiración sobre el autor, porque en la Biblia también habló el diablo. Lo inspiró. Esa palabra que dijo el diablo era palabra de Dios. No, esa era palabra de Satanás. Ahora es de Dios, porque el Espíritu Santo inspiró al que iba a escribir para que no se contaminara con su voluntad y él dijera lo que él quisiera. Había que decir y escribir lo que el Espíritu Santo sabe, porque el que conoce la salvación y a nosotros y conoce a Dios el Espíritu, él reveló lo que necesitábamos. Yo me encontré con un video ahorita que la Biblia escondía algo por no permitir que en el canon estuviera el libro de Enoc. Pero la verdad es que la gente no tiene oficio. Sí, la gente hoy no tiene oficio. Hermano, preparémonos, estamos en un tiempo de gente que no tiene oficio y que lo que quiere es buscar las excusas, porque ahora no son los 66 libros. Ahora a mí me preocupa es el libro de Enoc. A mí que me importa el libro de Enoc. A mí lo que me importa es lo que Dios escribió desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:18. Después de ahí, lo que diga Enoc, el protoevangelio de Santiago, el protoevangelio porque hasta Judas tiene un protoevangelio, me da par de dos. Y ese es el fundamento que gente como nosotros no puede perder. A nosotros no nos luce. Dígame amén. A Bethesda no le luce. Y cuando a mí me dijeron que hablara del poder de la palabra, yo decía, bueno, yo no sé mucho de esto, pero yo he visto la palabra transformar mi vida. Y con eso me basta. A mí me puede decir Dante Gebel lo que él quiera, pero Dante Gebel no sabe lo que Dios ha hecho en mi vida a través de la palabra. Como leyendo el texto yo he llorado y he tenido que embarrar de mis lágrimas la Biblia, porque leí un pasaje que era para mí todavía 2000 y pico de años, 3000. Yo un día estaba desesperado en el altar y leí allá en Jaina y abrí la Biblia. Y yo recuerdo que en el Salmo 27, esfuércete su corazón, aliéntase si tú esperas en Jehová, rajea da grito. En serio, la Biblia tiene poder para eso. La Biblia tiene poder para consolar, para hablar, para corregir, para instruir, para reprender. La procedencia de la Biblia es lo que tiene el problema. Es como Israel, hermano. ¿Por qué todo el mundo aborrece a Israel? ¿Usted cree que por Israel? No es por lo que Israel porta. Cuando Satanás sabe que usted tiene algo de Dios, cuando Satanás sabe que la gracia de Dios está sobre usted, cuando una iglesia, cuando un creyente es un creyente de Dios, no va a tener descanso, porque Satanás va a salir a perseguirlo por usted, no por lo que usted porta. Porque si te quito lo que porta, la luz que tú le vas a dar a otro para edificarlo se va a apagar. 150 naciones acaban de dar un voto que sí al Estado palestino. 22 naciones árabes se reúnen la semana antepasada para hacer una cumbre contra Israel. Oiga, todos los enemigos se unieron. Irán, que no quiere saber de Qatar, ni de Arabia Saudita, de ninguno de los Emiratos Árabes se reunieron. Todos se tuvieron que dar la mano. ¿Cuál era el enemigo común? Israel. Bendito sea Dios. Cumbre en la Europa. 7 naciones europeas acaban la semana pasada de reconocer el Estado palestino. Cumbre en América del Sur. Lula, Petro de Colombia y casi todas las naciones. Hay que atacar a Israel. ¿Pero qué es lo que ha hecho Israel? Defenderse, porque lo querían matar. Porque la sangre del judío no le pesa a nadie. Pero yo le escribí a alguien, pero a Dios sí le pesa. Lo que nadie sabe es que lo que está ocurriendo es lo que Dios dijo que iba a ocurrir. Y la gente va caminando muy lisonjero, muy fácil a la trampa que Dios le tiene. Aborreciste a mi pueblo, Zacarías 12. Viene el día cuando yo haré de Jerusalén una copa pesada que hará temblar a los reinos de la tierra. Eso viene, hermano. ¿Por qué usted cree, hermano, que la Biblia ha tenido tantos enemigos tan feroces?
que la han quemado, la han perseguido, la han decretado pena de muerte a quien la lea, y ni siquiera a quien la aporte. Pasó en el pasado lejano, pero aún en el presente la Biblia sigue intimidando a los enemigos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que la Biblia tiene poder. Había una época que la Biblia había que leerla en latín en la única iglesia que podía predicar. Pero usted lo que hablaba en español y yo se la leí en latín. ¿Qué le parece a usted? Si yo le hablara en inglés a usted, a lo mejor el que sepa inglés va a saber inglés, va a saber lo que yo le digo. Pero no todo el mundo tenía la capacidad de ir a estudiarse el idioma latín. Te la leí en latín. ¿Y por qué no me la lee en español? Porque ellos saben que a hombres como Martín Lutero, un verso bíblico le transformó la vida. Oh, pero ahora yo me doy cuenta que no son las indulgencias, porque leyó un pasaje de las Escrituras y ese pasaje de las Escrituras caló su corazón y comenzó a llorar. Fue el que puso 95 tesis. Me doy cuenta que él solo la Escritura, sola Escritura, una de las solas, sola Escritura. Con la Escritura es suficiente para cambiar. No, hermano. Ahora en las escuelas en Estados Unidos, ya ahora volvieron a cambiar, pero hasta hace poco con Biden, profesores votados porque leían la Biblia, estudiantes eran expulsados porque leían la Biblia. Pero algo pasa el por qué no quieren que lean la Biblia. Porque tú puedes leer el Corán en la escuela, no pasa nada. El Corán no ofende. Sí, tú puedes leer el libro del Mormón en la escuela en Estados Unidos. Aquí mismo hay una ley que dice que se debe leer No, pero Farideh Raful, cuando era congresista, dijo no, porque eso ofende al que no es cristiano, al que no tiene la Biblia. Bueno, que no la quiere escuchar. Yo estoy loco por ser profesor, porque se la voy a leer, voy a orar, voy a ponerle la mano y que venga alguien del Ministerio de Educación a decirme algo. No, el que no quiere escucharla, que se vaya. Este es un país cristiano, fundado bajo bases cristianas y ha habido un plan inclusive, hermano, generalizado para quitar esa Biblia del escudo. Lo están intentando hace mucho. ¿Por qué será, hermano, que la Biblia afrenta tanto? ¿Usted recuerda un día que fueron los discípulos a orar a la hora tercera, la de la oración, ¿no? En la novena. Y había un muchacho pidiendo y le dijeron: mira, nosotros no tenemos ni oro ni plata que darte, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesús. El muchacho comenzó a caminar. El muchacho salió dando gritos porque él decía que le habían dicho que en el nombre de Jesús. Agarraron a los dos apóstoles, le dieron una soná y le dijeron: no hables en ese nombre. Hay problema cuando uno menciona a Jesús. Tú mencionas a María y no pasa nada. Menciona a Buda. Es más, el que se quiera hacer de cuarto ahora, se hace de cuarto. Usted nada más tiene que hablar en contra de Israel, lo que usted quiera, que son genocidas, que hasta la iglesia se está llenando la boca de decir que Israel es genocida. Hermano, ore a Dios. No hay genocidio en Gaza. Ningún ejército en guerra manda panfletos, le manda bocina, le manda mensaje casa a casa, le manda mensaje por los celulares. Salgan que vamos a atacar en esa zona. ¿Por qué usted cree que hay poca baja civil? ¿Y por qué usted cree que matan pocos terroristas? Porque los terroristas también tienen celulares. Van a atacar este edificio, pues nos movemos para el otro. Pero la iglesia dice, lo evangélico: hay genocidio en Gaza. Hermano, no escuche las voces del diablo. Todo esto es promoción para atacar al pueblo de Dios. Nosotros tenemos que orar por Israel, porque los momentos más oscuros para ellos le viene. Por nosotros entendemos y conocemos la Biblia, la apretura de Jacob, cómo el anticristo lo va a perseguir, cómo el anticristo va a declarar guerra contra ellos y lo va a perseguir. Y la iglesia se va a hacer eco de eso. Sin la palabra de Dios fuera imposible hoy explicar de dónde venimos, nuestra procedencia, nuestro destino, la eternidad, en qué época estamos, en qué manos estamos. Porque cuando esto se lo dejamos a los hombres, que la Biblia no había dicho todavía, no estaba escrita, ¿sabe lo que hicimos? Un tollo. 4 grandes teorías del origen del universo. Una, el Big Bang, la primera, la más famosa, la que todavía se enseña en las universidades. El Big Bang, 2 cosas que chocaron por allá arriba y nada más chocaron para traernos a nosotros. Oye, ¿qué Big Bang más inteligente ese? Y ni que el control remoto que tenía, no había IA todavía, pero con el Big Bang llegamos hasta aquí. 2, teoría inflacionaria, expansión acelerada del universo. 3, teoría del estado estacionario. No fue acelerado, fue que surgió y se quedó así.
4, teoría del universo oscilante. Y por último, como si fuera un abortivo, la teoría de la creación, que es la menos famosa, la menos aceptada y la menos enseñada en las grandes academias de ciencia. Y es la única que es verdad. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque esa teoría está en la palabra, representa a Dios, hay que atacarla. En estos días lanzaron, hace ya unos años, el último telescopio, el más famoso, si mal no recuerdo, el Hubble, el James Webb, que de hecho fue el que sustituyó al Hubble. Y ese telescopio ha desmontado cosas, porque todo el mundo está callado. Toda esta teoría sobre el origen del universo, todo quedó obsoleto. ¿Sabe por qué? Porque ese telescopio dijo, no, porque esto existió desde siempre, esto no se expandió, esto no surgió de la nada, esto muestra un patrón y así está desde el día en que existió. Alabado sea Dios. Pero ya la Biblia hablaba de esto. ¿Por qué nos complicamos tanto? Alabado sea Dios. Ahora tendrán que reformular los libros de ciencia. No hay ningún Big Bang. No hay ningún universo estacionario. La palabra de Dios confirma. En el principio creó Dios. Se acabó. Se acabó. Mire, es de necio pulsear contra lo que es evidente. Es de necio pulsear contra las evidencias científicas, que valga la redundancia, a este punto no debería caber, porque la ciencia lo que debe procurar es cumplir con los requisitos de la ciencia. ¿Por qué dice la Biblia? Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo estoy en la fuente, hermano, de donde viene la palabra, y esto que está aquí no es capricho de hombre. Aquí está lo que Dios ha revelado para que entendamos todo lo que necesitemos entender, desde el pasado lejano hasta el futuro y hasta la eternidad. Aleluya. Para que usted mañana no se me lleve por ahí, porque ahora Jonathan Piña se ha metido a brujo, que predicó aquí. ¿Ustedes no se acuerdan de Jonathan Piña? Que se puso un manto y dijo que cuando él se pusiera ese manto se iba a transformar. Yo estaba allá atrás. Se puso el manto, que eso es idolatría. Porque un manto, si el poder de Dios tiene un manto ahí, sí es verdad que estamos feos, hermano. Ahora sí es verdad que si el manto está en que yo traje un chin de aceite del Sinaí, o yo encontré los clavos de Jesús para pasárselo a uno como si fuera un amuleto, eso es igual que la oración de los 7 caminos. Se puso el manto, hermano, y no pasó nada. Ahora está dando terapia a gente, lo echan en una piscina, en un colchón inflable. Él le tiene como un fututo aquí en los oídos, y hay uno que le da una campanita. ¡Ting! Eso es lo que utilizan toda esa gente de por allá, de los orientales, de que para alinear el espíritu. Ay, en Dios de los cielos. En eso está ese muchacho, evangelista y pastor en Miami. Soltó eso, ahora anda dando charla. Estaba aquí en estos días. Yo espero que de aquí no haya nadie. Hay que pagar como $100. Yo espero que de aquí yo no encuentre uno, porque yo le doy seguimiento para ver quiénes son los que están allá atrás. Dije que yo veo a Finín. Yo sé que no lo voy a ver, pero si yo veo a Finín, yo salgo. Hermano, yo pago un pasaje para ir a buscarlo. ¿Qué esto hace aquí, hijo de Dios? Ese es mío, ese es mío. Ya vimos Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Por él fueron creadas todas las cosas que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominio, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él, dice Colosenses 1:16. Dice Romanos 1:20, Hechos 17:24, Salmo 33, verso 6, verso 9. Yo quiero leer rapidito el Salmo 33, verso 6 y verso 9, para que usted vea lo que dice. Oiga, el verso 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y dice el verso 9: aleluya, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Se acabó. Confirman que lo que Dios dijo se cumplió. De la nada trajo Dios todo lo que tenemos hoy. Romanos 1:20 y 21. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Nadie tiene excusa. Pero el verso 21 le explica: pues habiendo conocido a Dios, lo vieron a través de las cosas creadas. No crea que son ignorantes. Ellos lo vieron. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Una de las teorías de la evolución, de la creación de la vida, no del universo, de la creación de la vida, la de la generación, la de Charles Darwin, la generación de las especies, terminó él dándose cuenta en su lecho que él había engañado a la humanidad, que eso no era verdad. Por eso es lo que están enseñando en las escuelas, que venimos del mono. Qué pena le tengo a los monos. Y todo esto, ¿verdad? Porque se han envanecido, han hecho afrenta, han hecho oposición voluntariamente. Sí conocieron, sí vieron, sí entendieron a través de la cosa creada que es imposible negar la existencia de Dios. Y esas eran fuentes internas. Ahora yo quiero hablar de las fuentes exógenas. Aquellas eran endógenas, lo que la Biblia dice de ellas. Esto es lo que la creación dice de lo que dice la Biblia. 1947 al 56 aparecen unos rollos en una cueva en Qumran, en el Medio Oriente. Lo descubren unos pastores por error, que contienen casi todo el Antiguo Testamento completo, incluyendo al libro de Daniel. Que lo que tenemos hoy en la Biblia no fue sacado de esos libros del texto del Qumran, porque ya esta Biblia estaba hecha. Pero cuando la compararon, se dieron cuenta que decía exactamente lo mismo. O sea que la palabra de Dios sigue siendo infalible. Que no es que adaptamos el texto al cumplimiento de los tiempos, no es que los tiempos se han ido cumpliendo, porque la palabra poderosa de Dios ya lo había señalado. Denle un aplauso a su Dios. ¡Aleluya! Es que cuando encontraron estos rollos, ya Daniel había dicho que venía una cabeza de oro que era Babilonia, que venía un imperio griego, que venía un imperio romano, que venían medos y persas, y todo eso se ha cumplido. ¿Sabe para qué nos sirve esto, hermano? Para que entendamos que en ese mensaje de Daniel profético falta algo. Dice Daniel que Nabucodonosor le dice: yo veía que una piedra no cortada con mano de hombre cayó del cielo y le dio a la estatua. Yo estoy esperando ese evento. Yo sé que ese evento vendrá, esté yo en la tierra o lo vaya a ver desde la resurrección. Pero lo que va a pasar porque la palabra de Dios lo describió. Santo. Santo. 2. Una inscripción en Tel Dan en el año 1993. Encontraron una piedra en Israel que menciona la casa de David. Primer hallazgo arqueológico que mencionaba a la casa de David, que la Biblia lo menciona. 3. La estela de Merenpat, 1208 antes de Cristo, monumento egipcio que fue encontrado, que ya hablaba de que Israel estaba establecido en Canaán. Por eso Netanyahu está diciendo, primer ministro de Israel: esta tierra está conectada con nosotros hace 3000 años. Pero los musulmanes no quieren. ¿Sabe por qué? Porque los musulmanes quieren una parte de Jerusalén. ¿Pero sabe para qué? Para hacerle la vida imposible al pueblo de Dios. Aleluya. 4. En el 1961 en Cesarea Marítima, allá arriba, encontraron una inscripción de Pilato, una piedra con la inscripción donde hablaba de Poncio Pilato y decía prefecto de Judea, que confirma exactamente lo que los evangelios decían. 5. El cilindro de Ciro, siglo VI antes de Cristo, documento que relata exactamente lo que el libro de Esdras capítulo 1 y verso 1 hasta el 3 relata de cómo Ciro hizo un edicto dejando ir en libertad al pueblo de Dios para que reconstruyeran los muros y el templo del Dios de Israel. Aleluya. 6. Las murallas de Jericó, que fueron descubiertas a principios de siglo por 2 arqueólogos, muchachos. Encontraron la ciudad excavando los muros de Jericó enterrados, como la Biblia declara. Tablillas en Elba en el 70 en Siria, que mencionan ciudades como Sodoma, Gomorra y Ur de los Caldeos, que hoy está todavía en Irak. Ciudades que la Biblia ya mencionaba. 7. Evidencia que confirman el diluvio. Se han encontrado fósiles marinos en montañas altas como los Alpes, que tienen todos los metros para arriba, el Himalaya y los Andes, y han encontrado peces allá arriba en la montaña. ¿Cómo llegaron allí?
La ciencia sabe, lo que pasa es que no lo van a decir porque no le interesa que la gente sepa que lo que la Biblia dice es verdad. Hubo un diluvio y cuando extraen capas así de esos montes se encuentran con fósiles marinos. ¿Qué hace un fósil marino y un pescadito por allá arriba? Que la palabra dice que llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches y que todos los montes altos fueron cubiertos. Se acabó. Pero nosotros lo sabíamos. Pues esto no es para nosotros, esto es para el que no quiere creer. 8, sello real encontrado en Jerusalén recientemente con la inscripción del rey Ezequías. Aleluya. Y acaban de inaugurar la semana pasada la ruta de Ezequías en Jerusalén, aprovechando la visita de Marcos Rubio. ¿Y por qué se hizo ahora, hermano? Porque ya estaba en la antesala el poder declarar a la Palestina como un estado. Y entre los acuerdos que ellos están pidiendo es que Jerusalén se divida por la mitad, que le den una mitad a ellos y que la otra mitad se le quede con Israel. ¿Qué le parece a usted tener un enemigo al lado suyo que quiere matarlo y que tiene armas y que lo arman de misiles y que ahora, para colmo de mal, es un estado? Usted no puede atacar un estado soberano. ¿Me está siguiendo, hermano? Encontraron la ruta cuando Sennacherib fue a invadir a Judá y el rey Ezequías de turno, para que el pueblo no pereciera por el sitio de Sennacherib, hicieron un acueducto, y eso es un camino. Ellos lo encontraron desde el año 2000, pero se quedaron callados y comenzaron a trabajarlo y a hacer una ruta turística que incluye la Jerusalén de los tiempos de David. Ahí debajo, por donde caminaron todos los reyes de Jerusalén, ahí están, lo encontraron y ya se les pusieron al mundo para que el mundo diga sí o sí: este territorio era de Israel desde los tiempos ancestrales. Porque los palestinos están diciendo: esto es nuestro. Mire, la palabra de Dios no habla de palestino por ninguna parte. Eso es invento de este tiempo. El emperador romano Adriano, por una revuelta en Jerusalén después del año 70, cogió un pique. ¿Ustedes han escuchado de Masada? Que muchos judíos se sublevaron, se pusieron ahí. Ese emperador de turno mató a todos los que, bueno, ellos se terminaron matando, y le cambió, mandó a todos los judíos al exilio, todo lo que él pudo, y le cambiaron el nombre del territorio de Israel a Palestina, simple y llanamente para borrar la identidad del pueblo de Dios. Pero mire, es que usted puede pulsear, pero con Dios no se puede ganar el pleito. Usted puede pulsear, pero la palabra que Dios ha apostado se va a cumplir tarde que temprano. Usted sabe que Jerusalén estuvo en manos de muchísima gente, incluyendo a los otomanos, que son los turcos, donde está Erdogan. Y Netanyahu aprovechó a un primer ministro que todavía para ese tiempo, en los 80, tenían relaciones, y él le dijo: ustedes tienen algo que encontraron aquí, cavando en Jerusalén, que nosotros queremos comprártelo. Y él le dijo: no, yo no te lo puedo dar, porque si yo te lo doy, el mundo musulmán me come vivo. Porque ellos quieren desligar todos los hallazgos que revelan que Israel estuvo allí desde tiempos ancestrales, porque ellos quieren Jerusalén. Pero no quieren a Jerusalén por Jerusalén, quieren a Jerusalén porque aborrecen a Dios. Quieren a Jerusalén porque ellos dicen que desde Jerusalén, desde el monte Moriah, fue que Mahoma subió para el cielo. ¿Qué Mahoma? Ningún para el cielo, si está en el infierno cogiendo fuego. Grábenlo y publiquenlo, díganle que fui yo. El que tenga miedo que no me invite, que ya yo estoy pago. Alábalo, que él vive. 9. Inauguración de la ciudad de David, de la vieja Jerusalén, lo mencioné ahora. Encontraron una piscina del tamaño de una piscina olímpica, que estaba a 500 metros del templo. ¿Para qué? Todos los peregrinos del mundo entero que venían en la antigüedad para Jerusalén en las 3 fiestas anuales pasaban por aquella piscina y se lavaban. Y está exactamente en la misma dirección al templo, hermano, pero tienen las escaleras intactas de la ruta que siguió Jesús cuando terminó la Santa Cena y fue al Monte de los Olivos cuando lo tomaron preso. Está ahí, búsquenlo. Y está acordonada porque ellos dicen: no queremos que se borre la huella histórica
Porque hermano, ¿dónde usted cree que está la tumba de Jesús ahora? En manos de los palestinos, alaba lo que él vive. De la autoridad palestina, el lugar donde nació Jesús. Porque ahora ellos están diciendo que Jesús no era judío sino palestino. Malicia de los infiernos, la palabra de Dios no la calla nadie. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Así es que hermano, quieren desligar esto. Y eso hermano, yo estoy hablando de fuentes exógenas que revelan la paz. Eso está en la Biblia hermano. Pero lo que está en la Biblia lo están encontrando ahora los arqueólogos. En el Nuevo Testamento, el osario de Caifás, encontraron un ataúd en el 1990 en Jerusalén con una caja funeraria y una inscripción que decía: aquí está José, hijo de Caifás, el sumo sacerdote que condenó a Jesús. ¿Qué le parece a usted? Pero también encontraron numerosos hallazgos. El osario de Santiago en el 2002 lo encontraron con una inscripción en el ataúd que dice: aquí está Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. ¿Qué le parece a usted? Porque Jesús tenía un hermano que se llamaba Jacobo. Santiago, ese que está ahí en la Biblia. Y todos los hallazgos que han aparecido en Jericó, en la tumba, encontraron hasta una tumba que tenía el nombre de Herodes. Eso es en cuanto a la arqueología. Pero profecías bíblicas cumplidas por doquier. Isaías 13, 19 al 22, Jeremías 51, 37 declaran la destrucción de Babilonia. 100 años después de que esa profecía ocurrieron, Dios, tal como lo declararon los profetas, destruyó ciudades que hoy son ruinas hasta el día de hoy. Hoy Babilonia no es más que un lugar de ruinas que está en Irak, no es habitable. La palabra de Dios había hablado. La caída de Tiro lo profetizó Ezequiel y fue destruida tanto por Nabucodonosor como por Alejandro Magno. Pero dice la Biblia que, dice en la profecía, que iba a haber puentes, y eso exactamente fue lo que hizo Alejandro Magno, persiguiendo a los que escaparon de la ciudad. Derribó y que cogió toda la tierra y la tiró al mar para hacer puente y perseguir a los que se habían escapado. Pero la Biblia dice que no iba a ser ni más habitada y que iban a existir puentes para poder alcanzar a ellos, y ahí está cumpliéndose la palabra de Dios. El exilio y el regreso de Israel, Jeremías 25 confirma lo que decía Esdras 1:1 al 4, Isaías 44:28. De hecho fue la profecía de la que Daniel se ancló para decir: se cumplieron los 70 años, ya el exilio tiene que terminar, y oró a Dios y Dios se le reveló, le dio la profecía de las 70 semanas, y más para adelante usted lo sabe, cumplimiento de lo que Dios había declarado por boca de su profeta. Pero también la profecía hablan del nacimiento de Jesús en Belén de Judá. Miqueas así lo declara, capítulo 5, verso 2. El nacimiento virginal por Isaías, que lo declara en profecía. La traición por 30 piezas de plata, la crucifixión y la resurrección en uno de los salmos están claramente identificadas proféticamente por la misma palabra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Quiere decir que la palabra de Dios tiene poder. Ezequiel 37 y verso 21 al 22. Y yo lo quiero leer. Mi hermano, ¿hasta qué hora yo tengo? Pues yo me emociono y me olvido de esto. Esto está temprano todavía. El que viva lejos yo lo llevo. Lo llevamos, qué bueno. Mire, déjenme leer algunos pasajes porque es bueno nosotros escuchar y confirmar que estos eventos, hermanos, no son caprichos. La palabra de Dios tiene poder. ¿Tiene o no tiene poder? 37 de Ezequiel. Oiga lo que dice el verso 21 y el verso 22. Y les dirá: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. ¿Usted sabía que una de las propuestas no era que Israel fuera Israel? Cuando iban a regresar para declarar su independencia, habían 3 naciones a las que la ONU quería llevar a Israel y no al territorio, por temor a una revuelta del mundo árabe. Lo que pasa es que David Ben Gurión aprovechó que ya todo el mundo sabía que lo iban a declarar y se le adelantó a la ONU que él vive. Y la ONU dijo: la declaraste, pues que te ataquen. Y ellos pensaban que lo iban a destruir. Pero el profeta Osea había dicho: yo lo llevaré a su tierra, y cuando estén allá nunca más saldrán de allí. Aleluya. La palabra de Dios. 6 naciones árabes, 24 horas, gente que lo que viene es del exilio, que lo que son es carpinteros, zapateros, comerciantes. Ahí no había nadie de guerra. Pero ¿para qué está el Dios de los cielos? Jehová le dijo a Israel: yo seré tu escudo.
Y eso se ha cumplido hasta el día de hoy. A mí me gusta ver ahora al primer ministro citar la Biblia. Me gusta. Porque allá, hermano, igual del sábado. Y no son cristianos. No, yo no soy cristiano. Pero esa era la cosa que iban a ocurrir. Cuando en Mateo 24 dice, orad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. No es a la iglesia que lo está diciendo, es a Israel. La gente dice, ¿usted ve que hay que guardar el sábado? Que eso no es para ti. Oiga, habían 3 naciones, pero el que lo ideó por allá en Inglaterra dijo, es en Israel. Ni que se queme el mundo. Lo atacaron, pero Dios lo defendió. Oiga, en los montes de Israel, y un rey será sobre todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Hoy Israel tiene un solo primer ministro, solo tiene un consejo de estado, solo tiene un Sanedrín, no hay 2 gobiernos, no más. La palabra de Dios habló, se acabó. Hermano, ¿quién después de perder una tierra o una casa por 20 siglos vuelve y la recupera? 20 siglos. Cuando ya ni usted, ni los hijos, ni los tataranietos, hermano, 20 siglos. Y a los 20 siglos llegan, regresan y le dan su tierra otra vez. Pero no se lo dio la ONU, se la dio el Dios de los cielos. La ONU no quería que ellos se declararan, ellos se le adelantaron. Hermano, esto ocurrió, la orden 188 de noviembre de 1947. Israel declaró independencia en el 48. Cuente de mayo a noviembre, diciembre, 6 meses después. Dios es real. Al punto que el profeta Isaías asombra. Dicen, ¿quién va a escuchar cuando le digan que una nación nació de una sola vez? Dice Isaías capítulo 66. En cuanto a mis hijos, Israel dio a luz en un solo día, para que se cumpliera lo que dice la palabra. La reconstrucción de Jerusalén, Zacarías 8, capítulo 4, verso 5. Usted sabía que cuando Israel declaró su independencia no tenía mayoría en Jerusalén, pero vino una guerra, la guerra de los 6 días. Alaba lo que él vive, en el 60 y pico. Israel conquistó Jerusalén, Israel conquistó el monte del templo. Que yo le he criticado, fueron cobardes. Lo que pasa es que todavía no era tiempo, hermano. Yo le hubiera volado las 2 mezquitas esas. Pues si Dios está conmigo, puedo darle galletas hasta al presidente. Alaba lo que él vive. Yo le hubiera volado las 2 mezquitas. Que salga el sol por donde quiera. Yo voy a ver si Dios está conmigo de verdad. Pero usted sabía que en Ezequiel se manda a Ezequiel a medir el templo y se le dice, el patio déjalo, no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Dónde está la mezquita? Es en el templo donde estaba el primero y el segundo templo. Ahora Israel está buscando las evidencias de que no era exactamente donde está la mezquita, sino que le van a hacer el templo de Jerusalén al ladito. Hermano, cuando usted vea que ese templo comiencen a construirlo, hermano, juiga. Hermano, no estamos en tiempo para que nosotros juguemos, Estamos en tiempo para que nos afirmemos. Mire, esto que estamos hablando es los tiempos versus la Biblia. Esas son las evidencias que está diciendo el mundo hoy que no es cristiano, y lo que estamos viendo cumplido a la luz de lo que la Biblia ya señalaba. Aleluya. El profeta Zacarías decía, viene el día cuando en Jerusalén va a haber otra vez multitud de gente y habrá jóvenes en las calles. Vaya y vea, Jerusalén está poblada, llena de muchachos jóvenes, cantando, bailando, danzando. No son cristianos en la calle de Jerusalén, como Dios había hablado. Daniel 12:4 había hablado de que la ciencia se iba a aumentar. Hermano, Israel está sanando la ceguera. Fueron en Etiopía en estos días y a más de 100 gente ciega hasta de nacimiento, le devolvieron la vista. Israel acaba de hacer una piel sintética que se adhiere a la piel humana para el que se quema sin ninguna tasa de rechazo. Israel está curando la diabetes. Lo que pasa es que no le puede decir a todo el mundo porque hay intereses demasiado grandes ahí. Están haciendo que gente inválida vuelvan a caminar. Alabado sea Dios. Ahora están trasplantando hasta rostros. Si no le gusta el suyo le ponen otro. Alaba lo que él vive. Hermano, la ciencia ha aumentado. En Israel acaban de quitar un tumor en la cabeza sin abrir la cabeza. Ay, el Dios de los cielos.
Y en España acaban de quitar un tumor con una gente despierta, le abrían la cabeza hablando con él. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes algo? No, y la cabeza abierta. ¿Usted quería ciencia? Tenemos ciencia. Perdió una pierna, le ponen otra. Buscan un muerto que sea compatible con usted y le encaquetan una pierna. El mundo, hermano, todavía. Mire, Israel acaba de hacer. Acaban de lanzar un rayo. Ahora en este mes lo inauguraron. Sale un misil y el rayito viene como con lo que le leen a usted los escáneres en los supermercados. 5 cheles de dólar cuesta eso. Tira un rayo y desbarata el misil. Acaban de hacer un ejército de inteligencia artificial. Acaban de matar a un científico en estos días en Irán, que iba con los escoltas, iba con la mujer al lado y él manejando. Y una camioneta se abrió la parte de arriba, sacó una ametralladora, la ametralladora le tiró una foto a la cara, lo reconoció y nada más lo mató a él. No mató, la mujer que estaba al lado no sufrió ningún daño, ni los guardaespaldas porque no quería matar a nadie. Era a ese científico nuclear. Se acabó el programa nuclear porque ese era el que estaba haciendo todos los programas para ese bendito programa. Que nada más tiene un fin, ¿sabe? Israel. Irán nada más vive para destruir a Israel. Con mala cosa le cogió al loco. Denle una patilla. Porque yo le dije a alguien, a Israel, para matarlo, para destruirlo, tendrán que destruir las leyes que están arriba, dijo Dios, el cielo y las estrellas, dijo Jeremías. Y entonces así Israel dejará de ser nación delante de mí. ¿Para qué pulsan? Echar pulso contra Dios. Salí de las exógenas. Ahora yo le pregunto, ¿es esta la palabra de Dios, sí o no? Yo no leí otra cosa, yo no leí el libro del Corán, yo leí la Biblia y la Biblia dice que lo que ella dicen se está cumpliendo. Dámele un aplauso a la Biblia. ¡Aleluya! ¿Por qué y para qué? Porque tengo la Biblia pero ahora no la uso. Tengo la Biblia pero no le creo. Yo le dije a un amigo mío prestamista, por ahí por el año 2000, estudiamos juntos en la universidad y dice, mira, tú tienes que cuidarte. Tú eres prestamista, los prestamistas la gente le tiene mala voluntad. Hermano, lo mataron con su misma pistola. No, así no. O sea, yo quiero encontrar uno que me amarre con la Biblia. Yo no lo he encontrado todavía. Yo no sé mucho de la Biblia, pero lo poco que me aprendí, hermano, me lo aprendí de verdad. Yo soy como Balaguer, al que no lo poncho le doy de bol. Sí, porque Balaguer no ponchaba a todo el mundo, pero si no te daba un pelotazo. Yo me enamoré de este asunto, hermano. Yo me enamoré de la enseñanza de la Biblia. Usted sabe que yo tenía un pesar con el hermano Vázquez. ¿El hermano Vázquez? Porque un muchachito y yo de la iglesia nos fajamos a discutir una cosa un día. Y Vázquez dijo, ay, van a caer en una falsa doctrina. Y Vázquez estaba preocupado por nosotros. Pero lo que él no sabía es que eso me lo había enseñado Manuelico a mí en otra clase. Pero después pudimos arreglar, yo hablé con él, me dijo, no, yo estaba preocupado, pero por lo menos arreglé ese asunto con él. Hermano, el que tenga la Biblia, úsela. Hermano, estamos en tiempo demasiado peligroso. No la lea por leerla, léala, entiéndala. Usted tiene la iluminación del Espíritu. Hay provisión del cielo para usted. ¿Por qué la Biblia es tan útil? Para ello primero tenemos que usarla en una certidumbre de fe. Lo que dice ahí es para mí. Señor, tú dijiste en tu palabra tal cosa. Nada más dígale eso a Dios y créaselo, porque fue el que lo dijo, no fui yo. Esto fue Dios que lo dijo, no fui yo. Yo cuando lo oro le digo, Señor, tú dijiste en tu palabra. Y le digo a la gente, si no pasa nada, no me culpen a mí. No, es que ahí dice esto y yo invoqué eso que dice ahí en el nombre del Señor. Y sobre todo, hermano, que podamos vivirla. Mire, inspirada por Dios. Dios privó. Dios le quitó la voluntad humana a esos hombres que él inspiró. Pedro lo dice. Los santos hombres de Dios hablaron, dice que no hablaron de voluntad humana. Dios lo privó para que no pusieran lo que no tenían que poner. Lo privó, hermano. O sea que lo que nosotros tenemos aquí no es el capricho de Pedro.
Usted me dirá, pastor, y entonces cuando él dice, esto dice el Señor, digo yo, no el Señor. El Señor le dio el permiso para que lo escribiera, porque él en ese punto tenía un entendimiento que coincidía probablemente con lo que Dios. Escríbelo, pero no escribió capricho, escribió lo que Dios quiso que él escribiera, porque eso que él escribió era útil para la iglesia más adelante. Yo escuché ahorita antes de venir para acá a un bandidito que está subiendo ahí. Yo lo hablé un día aquí. Él se llama Anro. Yo le dije, tú eres lo que se llama una gente que se cree ilustrado, pero tú eres un bruto. Tú te crees un intelectual, pero tú sabes por qué. Porque la Biblia dice que lo que da vida es el espíritu. El espíritu es lo que da vida, la carne para nada aprovecha. Y Jesús dijo, la palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. Para entender esto hay que estar en el espíritu. Porque la Biblia dice que la mente carnal no puede discernir las cosas espirituales. Tú no entiendes. Y él está hablando de que él no entiende por qué primera de Timoteo está escrita en la Biblia. Digo yo, tú no lo vas a entender. ¿Por qué que tú crees que sabes? Porque tú no sabes de nada. Yo le dije, el único que te puede decir amén a eso es Satanás. Porque Satanás quisiera que la Biblia la mutilaran y que no estuviera completa. Nosotros, hermanos, somos la edad más avanzada, la más privilegiada. Lo tenemos todo. Abraham caminó sin Biblia, yo camino por lo que Abraham hizo. ¿Usted se ha dado cuenta, hermano? Abraham caminó porque Dios supóngase que ella hace un sueño. ¿Y cuántos sueños, cosas no se sueña usted? Pero nosotros lo tenemos escrito aquí, que Dios nos lo trajo, nos lo preservó a través de las edades, hermano. Cuánta lucha para tenerla aquí, para que hoy usted diga, no, esto es un libro cualquiera, pero la Biblia no es un libro cualquiera. Entonces nosotros tenemos todo completo. Yo le voy a decir ahorita lo que dijo alguien, ya yo estoy terminando. Es la única inspirada por Dios. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Utilidad de las escrituras. ¿De qué me vale tenerla y no aplicarla, no vivirla, no creerla? Que lo que Dios dijo aquí va a ocurrir. Que me dice que vive en santidad, ni que hoy el mundo entero se haya corrompido. Que yo tengo luz aunque el mundo esté en tiniebla y yo no me puedo ir a liar con el mundo. ¿Cómo nosotros hemos ido cambiando todo? Para como está la tendencia, la corriente. Es un trending topic. Hermano, usted y yo no somos de tendencia. Usted y yo somos de Biblia. Yo eché un pleito el sábado, el día de fiesta ahora, el 24. Me ofendió un muchacho. Me dijo, usted es un iluminado, orgulloso. Eso es lo que tú quieras. Usted tenía que ir a escuchar a Alberto Motesi y a Quitín Silva a un asunto por ahí. Le digo, mira, yo no gasto 5 pesos de mi gasolina y si me regala el boleto te lo devuelvo. Yo no voy a escuchar a ninguna de esa gente. Ah, pero usted es un iluminado, entonces que usted no necesita escuchar. Es que a mis 52 años yo sé lo que yo necesito. Lo que nos trajo desde la antigüedad hasta aquí. A nosotros no nos trajo homilética, a nosotros no nos trajo hermenéutica, a nosotros nos trajo hombres que le creyeron a Dios y que buscaron al Espíritu Santo. Maná. Y dije, todo lo otro es basura de hombre. Y ya yo a mi edad no estoy por recoger una sola basura. Claro, lo que le dije. Yo no digo que no sea bueno, es a mí, soy yo que no lo necesito. No salgo a escuchar a nadie. Puede venir Harrigan y que traigan. ¿Usted no se acuerda de TV Joshua? Que vino aquí. Que yo lo seguía por las redes, por ver que los milagros. Hermano, tenía como 16 cargos en Inglaterra. Secuestrador de mujeres, violador de mujeres, vendiendo agüita para hacer milagros. Hermano, entró después de un culto en la iglesia y fue a cambiarse la ropa. Y cuando ven que no salen, fulminado con un infarto. Con Dios no se relaja. Con Dios no se juega. Yo he visto demasiado haciendo show y haciendo películas y promoviéndose. Y dice ya uno que el Espíritu Santo entró como un perro con los ojos blancos a la iglesia. El Señor reprenda al diablo. ¿Cuándo usted puede comparar al Espíritu Santo con un perro blanco? Voy a ir a verlo. Y le he mandado fuego. Trataron de borrar todos los videos por todos los medios. No lo borre que ya se oyó. Yo lo oí, hermano. En la iglesia de Guillermo Maldonado. Veo al Espíritu Santo que está entrando en la forma de un perro blanco con ojos azules. Oiga, un perro. Así comparó ese elemento. Apellido Bell, que anda para arriba y para abajo con Harrigan.
¿Cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? No salgo a escucharlo a ninguno, porque yo no sé lo que traen, yo no sé qué ministran. Ahora yo sé lo que dice la Biblia. Pues yo lo que necesito es leer la Biblia. Yo lo que necesito es saber lo que aquí dice y creerlo. Yo no necesito más nada. Porque déjeme decirle, es tan importante el mensaje como de quién usted lo aprendió. Pablo le dice a Timoteo, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que heredaste tu enseñanza de tu abuela Lady y de tu mamá Eunice. ¿Usted cree que? Mire, hermano, yo ando como la guinea tuerta. Yo lamenté no ir a Anigua a escuchar a mi pastor. Sí, porque yo sé quién enseña. Yo salgo detrás de 3 gente: Julio Manuel Garavito, Isaac Pimentel, pastor en Santiago, y Barranco. Pero el día que oigo una cosa rara, lo suelto en banda. Porque es que nadie está autorizado a salirse de esta. Nadie. Usted me quiere ver en pleito con los bautistas, con todito, hermano. Con Miguel Núñez, con Sujel Michel, y yo no lo disimulo. Porque si tú te quejas tanto de los pentecostales porque hablamos en lengua, enséñame la Biblia como dice aquí. No me la secuestre a tu capricho. No me la secuestre para que termine tú secundándote en la mala enseñanza de Calvino. Mire, hermano, yo no sé lo que escribió ninguno de los ¿cómo era que se de los reformadores? Ninguno. Porque con leer la Biblia yo tengo suficiente. Porque ¿qué me puede enseñar Lutero a mí? Dígame, ¿qué me puede enseñar Calvino a mí? A mí me enseña lo que dijo Jesús en su palabra. A mí hermano, a mí lo que me edifica es lo que la Biblia me dice a mí de ayer para entender lo de hoy y lo de hoy para entender la eternidad. Yo no necesito más nada. Deje de estar recogiendo predicadores, deje de estar buscando, prestándole su oído a gente que muchas veces comienzan bien pero terminan mal. Usted sabe lo que está haciendo Alberto Motesi, ese gran predicador, que es verdad, me evangelizó a mí porque yo a los 6 años escuchaba los mensajes de él. Pero ahora se le está acusando de masón, con rito de masonería, con una espada y en el canal diabólico de enlace, cobrándole a la gente y quitando y siembra. El evangelio de la prosperidad. Yo no pierdo mi tiempo. El que quiera ahí que vaya, yo lo felicito. No sé quién es Quitín Silva, Dios lo bendiga. Oro por ellos, ojalá y que toditos nos vayamos para el cielo. Pues yo no pierdo mi tiempo. Entonces él me dijo que yo era un iluminado. Pues usted no necesita a nadie. Sí, yo necesito lo que está aquí. Mire, si yo descuido la oración y el ayuno y la vigilia y la lectura de la palabra y quererle a Dios y me voy detrás de toda esa gente, el diablo me va a llevar. El Señor lo reprenda. Lo que me da fundamento, lo que me da sustento, lo que me da estabilidad, lo que me trajo hasta aquí no fue escuchar predicadores, fue atender la voz de Dios a través de su palabra. Y si nosotros perdemos eso hoy, Bethesda, si lo perdemos hoy, seremos como cualquier viento que se lo llevan para acá o para allá. No. Aquí hay que hablar por la palabra de Dios. Es la única capaz de convertir el alma, dice el Salmo, capítulo 19, verso 7. La palabra tiene el poder de cambiar el alma, de penetrar hasta la médula. La única capaz de producir el fruto de Jehová para el que Él la envía, dice Hebreo, Isaías y el Salmo. Lucha. Utilidad y propósito. Primero de Pedro 1:21 dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta es la que salvan, ¿sí o no? Ahí lo dice, hermano, yo le digo amén. Si Pedro me está diciendo, inspirado por el Espíritu, reciban la palabra con mansedumbre que fue implantada, hermano, bienaventurado el que el Espíritu Santo lo ha iluminado para entender esto. Y esto no se entiende en la carne, esto se entiende bajo la iluminación del Espíritu Santo. Y ya eso lo tenemos. Le va a caer atrás un hombre que usted no sabe de qué está untado para que le quite lo que tiene. Hermano, con todo respeto, pero hasta de aquí nos llevaron gente. Gente que se fueron a estudiar en integridad y sabiduría. De Miguel Núñez. Que yo sé que aquí hay gente que ama la palabra. Y detrás de esa buena fe, los bautistas no evangelizan. Nos llevan a los pentecostales y le dicen: yo te voy a enseñar la Biblia, pero es la Biblia amañada. Pero es la Biblia que le conviene a ellos. Y allá se terminan quedando. No. A él lo invitaron ahora, en mi concilio. Mire, hermano, a mí la sangre me revolteaba. Yo estaba loco por hablar. Y decir, pero yo no. Porque lo invitan para hablar del COVID. Y él entonces se coge el escenario para decir lo que él ha predicado en tu iglesia.
Todo el que tiene a Dios, tú el que anda buscando a Dios sabe la revelación de Dios. Mire, si usted no sabe lo que Dios le revela a usted, y el pastor que sube a un púlpito que no sabe, yo me estoy hablando al mundo pentecostal. Porque mire, cuando nosotros subimos un altar, hemos subido con una palabra que Dios nos la reveló. Que no tenemos doctorado, eso es verdad, yo no lo tengo. Que no tenemos estudios superiores en las grandes academias, eso es verdad. Pero usted no necesita eso para entender la palabra de Dios. Usted lo que necesita es lo que nos trajo hasta aquí, es el Espíritu Santo, hermano. Bueno, mi pastor Celí en Jaina, Celí no sabía nada, ni un día le hablaron del instituto, dijo, pues dejo el pastorado, pues yo no voy a estudiar en el instituto. ¿De verdad, hermano? Un hermano ya de 75 años que le digan a usted que va a estudiar en el instituto, ¿para qué? Pero ese viejo a las 3 de la mañana estaba de rodillas. Señor, salva las almas. Señor, salva las almas. Hermano, una iglesia que tenga 180 damas, 110 caballeros y 250 jóvenes, lo trajo la teología, lo trajo el poder de Dios. ¿Qué se necesita? Se necesita. Y el mejor ejemplo es Bethesda. Sí, pero no es lo mismo, hermano, muchachitos jóvenes. Que ya usted una gente que lo que entendió, porque yo le decía que esto es por época. Quienes nos enseñaron a nosotros no tienen los estudios que nosotros hicimos después. Pero lo que nosotros dejamos, hermano, nos están superando a nosotros, pero por mucho. Estos muchachos no están dejando a nosotros atrás. En todo. Pero de eso se trata. Amén. De eso se trata. El verso 23, oiga lo que dice: siendo renacido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta palabra, hermano, permanecen. Es que tenemos que estar renacidos por la palabra de Dios. Se acabó. Lo demás puede ser bueno, pero no es como esto. Los chinos lo único que han hecho en su vida es imitar. Eso sí. Búsqueme un premio Nobel chino. Los chinos lo que hacen es imitar. Ahora, eso sí se lo imitan, una copia fiel, que usted no sabe a veces ni cuál es el original. Pero este no tiene comparación, hermano. Aquí tú no me puedes copiar esto. Esto es vida eterna, esto es poder de Dios. Segunda Timoteo 3:16, toda la escritura, no dice una parte, dice toda la escritura, toda. Es inspirada por Dios. Es útil, la utilidad. ¿Para qué? Propósito, para enseñar, para redarguir, que significa reprender el error, para corregir, para instruir en justicia, a fin de propósito. Que todo hombre de Dios, nada más el de Dios. La Biblia no sirve para otro que no sea el hombre de Dios. Usted le pone un bisturí a un cirujano y él sabe qué va a hacer. Si me lo dan, mi hermano, mato al paciente. Aquí tiene que ser el hombre de Dios, que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando yo llegué allá le dije a la iglesia, aquí no es obligado diezmar. Todo el mundo me miró. ¿En serio, pastor? Me dijo uno. No, aquí no es obligado diezmar. Aquí solamente diezma el que sabe que él le sirve a Dios, que él es de Dios y que él es socio de Dios en esta obra. El que entienda que no es eso, usted y yo somos colaboradores de Dios aquí. Eso es lo que dice la Biblia. Siguió desmeando, parece que entendió. ¡Aleluya! Voy cerrando. Libro de Hechos 20:32. Y ahora, hermano, donde hemos leído, os encomiendo a Dios, Pablo, que sabe que ya este es su último viaje, que no va a volver a poder ver los hermanos, porque ya el Espíritu le había revelado para dónde iba, que iba como preso, que iba a dar su vida por ahí. Se lo dijo a Timoteo a puerta cerrada, pero a la iglesia de Mileto le dijo: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. Esta palabra, hermano, que le predica a su pastor todos los domingos, que le predica el hermanito que usted conoce aquí, que está buscando a Dios, que ama a Dios, que no está falseando, que usted lo conoce. Estas palabras son poderosas para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, ¿para qué yo ando detrás del otro si yo tengo lo que él tiene? Y yo no sé si él lo tenga, yo sé lo que yo tengo.
Cierro. Podemos crear un muro de contención contra la apostasía y los falsos maestros de este final de estos tiempos, hermano. La iglesia de Cristo, la que tiene la verdad, tiene que hacer un muro de contención contra todas las falsas enseñanzas para no solamente señalarlos, rebatirlos. La Biblia habla de redarguirlos, corregirles su error. Nos ayuda a contrarrestar a los perversos que abundan en nuestros días y que tuercen el camino de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 hasta el 8. Yo lo quiero leer. Permítanmelo, hermano. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 8. Oye lo que dice el apóstol Pablo. Predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Eso es lo que andan la gente por ahí detrás de otro. Que usted no sabe lo que tiene el otro. Le hablan bonito. Por la hipocresía, qué bueno si me lo van poniendo ahí. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Asocie qué doctrina le enseña a la gente a que no se case. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Busque por ahí qué iglesia le dice a la gente: no coma salami de cerdo, no coma carne de cerdo. Yo le dije a una, allá en el cielo, en la boda del Cordero, te voy a hacer seña. Cuando te pongan tu chicharroncito ungido ahí en el cielo. Aleluya, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracia, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. O sea, ya Dios dijo que lo santificó. ¿Quién eres tú y yo para decir como Pedro? No, yo no he comido nunca cosa inmundo. Si esto enseña a los hermanos, oiga esto, serás buen ministro de Jesucristo. Por eso yo le digo a la iglesia, yo tengo que enseñar la Biblia, yo tengo que predicar la Biblia. Oiga, porque me van a pedir cuenta. Dice, un buen ministro nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina. Esta es la buena doctrina. Yo reprendí a un muchacho en estos días que anda mucho por ahí, un grande él que usa uno traje como de militar, que él le dice de la sana doctrina, y él le dice a otro que invita: tú no eres sana doctrina. Y él dice: yo sí. No, porque yo te he visto con poloché. Oiga, hermano, y esos son los maestros que andan predicando que si usted tiene un poloché no es sana doctrina, pero si tiene camisa es sana doctrina. Esas son las gente que están predicando. Y usted se va a dejar ministrar de una gente así, con las palabras de fe y de la buena doctrina que ha seguido. Desecha la fábula profana y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal, y por ahí se va. Hermano, si nosotros tenemos la Biblia, es para que nosotros contrarrestemos todos esos errores que andan por ahí. Dijo Dante Gebel, le preguntó a una muchacha en una entrevista: ¿tú usas la Biblia de referencia para todo? Y él le dijo: no, yo no uso la Biblia para referencia, porque entonces estaría yo adorando la Biblia. A Dios sí yo lo uso para todo, pero a la Biblia no. Porque a Dios no lo podemos meter en 66 libros. Mire, es verdad que Dios es más grande que la Biblia y que todo y que el universo, como usted quiera, lo que usted quiera decir. Pero en estos 66 libros está contenida toda la mente de Dios para que yo sea salvo. Porque dígame, ¿qué hay fuera de la Biblia de Dios que no esté aquí? Dígame algo. Todo lo que es Dios está revelado aquí. Y es ahí donde Dios me ha dicho que lo debo buscar y que debo aprender de él. Es aquí. No es lo que diga Dante Gebel. Yo nunca lo he escuchado, pero como hay tanta gente que lo sigue. Tito 1, 5 al 11. Por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiere lo deficiente. Oiga esto, a los cuales es preciso taparle la boca. Ay, mi madre, está fuerte Pablo con Tito. Te mandé para allá para que le tape la boca al que haya que taparle la boca. ¿Qué usted quiere que yo diga? A los que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Efesios 6, 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con esto es que nos defendemos. Cierro. 3 citas y nos vamos de mi parte. Romanos 2:7. Yo la quiero leer. Aleluya. Romanos 2:7. Si alguien me busca Judas 1:3 me lo va a leer. Y desde el verso 17 al 22 para que me lo lea también. Pero yo leo Romanos 2:7 en lo que usted me busca Judas. 2:7 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad. Eso andamos detrás de la Biblia, porque aquí está la inmortalidad y la vida eterna. ¿Quién tiene Judas? Capítulo 1. Judas nada más tiene un solo capítulo. El verso 3
Y luego me lee del 17 al 22. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirle acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. (17 al 22). Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. ¿Para qué sirve la Biblia y para qué nosotros hoy tenemos que prepararnos? La utilidad y el propósito, para que todo aquel que esté en duda nosotros lo convenzamos en amor, amén, en mansedumbre, confiando en el que el Señor tiene poder para hacerle devolver. Cierro aquí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Aquellos que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y que trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Dice el verso 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Que el Señor les bendiga. Amados míos, usted sabe que le amamos. En mis oraciones esta iglesia está presente. Dios le bendiga, Dios le guarde, y dejamos a nuestro hermano Josué con nosotros. Qué bueno es Dios. Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos, y que Dios bendiga mucho más a nuestro hermano, pastor, maestro, Sócrates. Que las bendiciones del Señor sigan llenando su vida y la de cada uno de los que dijo presente. Y a la iglesia en general, porque todos somos parte del cuerpo del Señor. De parte del Departamento de Escuela Bíblica queremos agradecer a todos aquellos que pudieron acompañarnos, que han tenido la oportunidad de compartir en estos 3 días. Esperamos en el Señor poder seguir trabajando para la edificación de cada uno de nosotros, dándole siempre la gloria al Señor, que es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Como han podido notar, nuestro pastor no se encuentra en el día de hoy, ha estado cumpliendo labores ministeriales en otros lugares. Nuestro copastor tampoco se encuentra, fue sometido a un proceso de cirugía y por ese motivo no se encuentra presente. Gracias a Dios está bien, así que llévenlo en sus oraciones. Vamos a estar de pies, vamos a darle gracias a Dios por permitirnos la victoria en estos 3 días, a pedirle que nos ayude siempre a recordar y a escudriñar su palabra, y vamos a despedirnos en el nombre del Señor. Recuerden que mañana, domingo, tenemos servicio y no hay doctrina a los que están tomando doctrina, porque el que la imparte pues está indispuesto. Demos gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias porque tú nos has permitido una vez más escuchar tu palabra. Gracias porque tú nos has dado la bendición maravillosa de entender tu gracia
y entender lo que nos corresponde como hijos tuyos para poder perseverar en estos tiempos que son tan difíciles. Permite que nosotros podamos poner por obra todo lo que nosotros leemos en tu palabra para permanecer en medio de una sociedad que va en decadencia, que nosotros sigamos siendo luz de manera personal y de manera conjunta como iglesia hacia nuestro alrededor y hacia todo el mundo. Cuídanos a todos nosotros y permite que tengamos más momentos como este donde podamos disfrutar de escucharte a ti hablar a cada una de nuestras vidas. Llévanos a todos en paz en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.